Gloria a Dios. Estamos de regreso a compartir la preciosa palabra de Dios con ustedes. Lamento haber cambiado el programa un poco. Vamos a live stream en esta tarde. Las cosas están un poco revueltas con algunos cambios que hemos hecho y cancelamos la clase de hoy y decidimos pregrabar o pretransmitir en vivo. Y si no pueden ahorita, pues lo pueden escuchar después. Estamos en el tema del predestino. Y antes de continuar en esa palabra de verdad, la predestinación, predestino, estamos hablando del propósito de Dios. El propósito de Dios es la primera cosa que Dios trajo de sí mismo. Hablamos un poco de eso el domingo pasado, cómo la eternidad pasada Dios trajo a nacimiento el propósito que estaba dentro de Él mismo. Dimos algunas escrituras para eso y hablamos brevemente acerca de ese asunto. El propósito de Dios es la razón de todas las cosas, es la razón para el plan maestro de Dios. El plan maestro de Dios tenía que haber tenido un propósito, tiene un propósito. Su propósito es su voluntad, es lo que Él desea, es su anhelo. Cuando tú le preguntas a un arquitecto que dibuje un plano para ti, tú tienes un propósito, una voluntad para ese plano. No quieres una casa, o quiero una casa para albergar a 4 personas con una oficina. Hay un propósito para todo lo que tú tienes en el plan. No vas y dibujas un plan sin un propósito o una voluntad. Así que Dios hizo que su propósito fuera salido de Él y lo puso en marcha con un plan maestro. Y en este preciso momentos y días, Dios lo está implementando en tu vida y en mi vida y en todos aquellos en cuyo nombre de Dios es llamado. Eso me da la confianza de que todas las cosas que he experimentado en mi vida y que experimento en mi vida y que tengo por experimentar, tienen o vienen de y nacieron de el propósito de Dios, el cual está siendo implementado a través de la construcción de su plan maestro en mi vida, construyéndolo en mí y llevándome a ese propósito. Entonces, hablamos el domingo pasado de que la palabra propósito significa razón por la que una cosa fue hecha, por la que una cosa fue creada, la razón para que algo exista y tener la intención de alguien o el objetivo. Y creo que es tiempo de que revisemos sobre lo que hemos estado. Tenemos que perseguir o seguir y continuar hablando de esta gran cosa llamada propósito de Dios. Propósito que fue traído a ser. Ese propósito que hablamos que significa, que es la palabra que se usa para ello, que es kedem, eternidad, por siempre, para siempre, o que siempre fue, o lo primero de todo. Y también es algo que fue antes de cualquier cosa, o lo primero de todo. Disculpen. Antes del tiempo, traducido en la King James, la versión es pasado, tiempo pasado. No podemos usar otra palabra porque no había tiempo, solo había eternidad, infinito. Pero para poder entender lo que estamos limitados al tiempo, entonces usa la palabra pasado el tiempo o tiempos antiguos, que en hebreo es kedem. Y de esa eternidad pasada, Dios trajo un propósito y vimos acerca de la visión el domingo pasado. Y voy a hablar un poco más en las semanas que vienen de esta visión profética. Es una visión que va hacia adelante, hacia atrás y en el presente. Vamos atrás con visión profética y vemos el propósito de Dios. Si vamos con la visión profética hacia adelante, vemos el destino. Y en el presente
vemos el propósito y el destino se unen en el presente y me dan un entendimiento de por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Todo fue nacido de y construido del propósito y destino. El propósito de Dios para mi vida y su destino predeterminado o su predestinación para aquellos que son llamados y elegidos y apartados para Él mismo. Es poderoso. Es un estudio poderosísimo en la palabra de Dios. Voy a empezar hoy en 2 de Timoteo. Voy a ir al capítulo 1. También hablamos de eso. Solo estoy revisando un poquito. Hablamos algunas semanas de esto. Estoy revisando un poco para los que no han visto la otra predicación. En Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Tiene que ver con el plan maestro de Dios. Dios puso esta eternidad, este plan eterno, Olam, dentro de ti, basado en o construido, traído de su propósito o su Kedem, propósito eterno, siempre revolvente, Kedem. Así que Olam fue nacido dentro del tiempo. Este propósito siempre en movimiento, como un plan dentro de ti, en el que no vas a estar satisfecho hasta que el plan de Dios sea construido y venga a la realidad de tu vida. No puedo esperar a hablar más de las piedras de fuego para que podamos ver cómo los bloques del edificio en el propósito y plan de Dios se juntan para el ser final en el que el pueblo de Dios que Él ha escogido, apartado, llamado por su nombre, puesto su nombre sobre ellos, se junten y formen el propósito último de Dios, el cual es una habitación para su gloria, para su trono, para su reino. No hay nada más grande para ti, para mí, que prepararle a Dios una habitación para que habite, entre. Este es el propósito de Dios, o el propósito máximo de Dios para su ciudad esposa eterna, para que los hijos manifestados de esta ciudad, estas gente de la esposa y hijos manifestados de Dios, construyen y formen una ciudad en el que Dios y el trono de Dios y el Cordero sea establecido. Esa ciudad está hecha de sus piedras vivientes de fuego. Y verán, vemos en esta cosa llamada tiempo para que encontremos este Olam, o descubramos este Olam, este mundo, esta eternidad dentro de nosotros, o el plan maestro de Dios, y lo construyamos. Vengamos al cumplimiento de la edificación de este plan maestro, para llegar a la llenura de Dios. Algo más de lo que vamos a estar estudiando. Hay tanto en estos estudios que escuché de mi hijo en Sudáfrica que dijo: ya sé que sueno como disco roto, pero todo está tomando forma y teniendo sentido. Pero hay tanto en cada lección, es como estar brincando de un lado a otro y es difícil agarrarlo todo. A mí se me hace difícil enseñarlo, de hecho. Lo que les estoy enseñando lo estoy escribiendo también en un libro que estoy escribiendo que se llama El Rostro Final, y es difícil porque hay tantas cosas que están conectadas una con otra, y para explicar una tienes que ir a la otra, pero sin soltar la que tenías y seguir construyendo sobre esa. Así que por favor, oren por mí para que Dios me unja y pueda traer estas cosas y que poco a poquito las pueda dejar claras para que la gente agarre la visión
de lo que Dios quiere y entiendan lo que significa saber de dónde venimos, a dónde vamos y por dónde estamos pasando en estos momentos, a alcanzar este gran destino llamado Sión. Hoy quiero hablar un poquito más del propósito de Dios. Santo su nombre, la razón para todo. Hay una razón para todo, una razón de quién eres, por qué eres, dónde estás, qué eres. Hay una razón para eso. Es sorprendente cuánto el ser humano puede tomar lo que Dios quería para ellos y cambiarlo todo. El hombre quiere ser mujer, pues que cambie. La mujer quiere ser hombre, pues que cambie. ¿Saben? Es cambiar todo. Escuché el otro día cuánta gente dice, no me identifico con varón o hembra. Soy un ciervo. Y no se atrevan a decir que no soy un venado. Es mi derecho legal. Así me identifico. Así de loco se está volviendo el mundo en el que vivimos. El hombre trata de ser Dios, crear como Dios, ser Dios. Dios ha diseñado cada cosa con un propósito específico. ¿Sabe de qué se tratan todas estas cosas que está haciendo el hombre? Tratando de destruir el propósito, tratando de regresar todo al mero origen de todo, que es en el centro del corazón de Dios, e ir a ese corazón y clavar un cuchillo en el corazón de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, diciendo, te mato, no eres Dios, yo soy Dios, y yo voy a determinar mi propósito. Lo siento, Dios tiene un propósito ya determinado para cada criatura viviente que ha sido, que es y que será. Así que hablemos acerca de esto, el propósito de Dios. El propósito de Dios es parte del plan, es donde te puso y por el cual te mandó al destino. Estoy en 2 de Timoteo capítulo 1 y voy a leer el verso 9. ¿Está bien? Dijo que nos salvó y llamó con vocación santa. No estamos hablando de algún llamamiento regular pequeño, estamos hablando de un llamamiento kadosh o apartado. La palabra aquí es kadosh, apartado, dedicado, llamado para un llamamiento separado, no conforme a nuestras obras. En otras palabras, este llamamiento no tiene nada que ver con lo que tú has hecho, estás haciendo o vas a hacer. Este llamamiento de separación de Dios no tiene nada que ver con que tú estés intentando cumplir algo o lograr algo. Este llamado no tiene nada que ver contigo, de hecho. El propósito de Dios nunca te preguntó ni a ti ni a mí lo que Él diseñó o trajo y la razón y el propósito para ti y diseñó el plan maestro para tu vida. No te preguntó a ti cómo querías que fuera. ¿Te gusta la idea? ¿Esta es la manera en que lo quieres? ¿Quieres que sea blanco o negro? ¿O mujer, hombre, amarillo, café? ¿Quieres nacer en 1920 o 2020? ¿Qué quieres? Dios nunca te preguntó ni a mí nada. Él es el que tiene el propósito, Él es el del plan. Apartarlo, qué tipo de vaso ibas a hacer. El barro le dice al alfarero, no quiero hacer un vaso chaparro y pequeño, quiero hacer un alto y flaco, hazme otra vez. No me gusta como me has hecho. Eso es locura. Dios es el alfarero. Él es el que tiene el plan, el propósito
y el plan para ese propósito, el diseño de ese propósito, para tomar ese barro y moldearlo de acuerdo a su uso, el que sea en el tiempo y mucho más allá en la eternidad, en el destino. Así que Dios nos salvó en el tiempo ahora, pero nos llamó, eso es atrás en la eternidad, nos llamó con un llamamiento apartado. Nada de lo que hayas hecho, con lo que hayas hecho que tenga que ver con tus obras, sino de acuerdo a su propósito y su gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de que el mundo empezara. De allá en la eternidad pasada, en el Kedem, en los eones del eterno que fue, Dios se propuso y a través de su Hijo Jesucristo, ese propósito fue puesto dentro de ese espíritu y esa alma que existió desde allá atrás con Dios antes de que el tiempo fuera. Él trajo su propósito y su gracia. ¿Qué es la gracia? Es la habilidad, es el poder de Dios de llevar a cabo, cumplir y completar y hacer lo que Dios se ha propuesto que hagas. El pastor Pablo dijo, soy lo que soy y hago lo que hago por la gracia de Dios. Completó todos sus escritos y su ministerio y lo que hizo y su destino de acuerdo a la gracia de Dios. Hay un malentendido en el mundo de hoy lo que es la gracia. Así que la gracia es una licencia barata para darte la licencia de hacer lo que quieras, vivir como quieras, ser como seas, porque la gracia de Dios lo cubre todo. Esto decir, estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. Pero la gente no se da cuenta que la misma gracia que nos salvó también nos enseña la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Está escrito en la palabra de Dios. Gracias, Señor. Así que la gracia de Dios, el propósito, aquí está el propósito que fue dado, y la gracia, el poder, la habilidad de cumplir ese propósito de acuerdo al plan de Dios fue dado a nosotros en Cristo Jesús antes de que empezara el mundo. Poderoso. Ahora, vayamos a una escritura muy familiar, Romanos capítulo 8. Vamos a ver aquí en el verso 28, Romanos 8, 28. Recuerdo la primera vez que leí esta escritura, tenía 16, tal vez 17 años. Un predicador vino a nuestra iglesia, estaba predicando en el frente. Yo estaba disfrutando cada minuto ahí, se paró y dijo, tú, jovencito, ¿qué dice Romanos 8, 28? Cuando me señalaron, yo no tenía ni idea y pues me agarraron. Y cuando te pasa eso, no olvidas la escritura, nunca más. Romanos 8, 28. Sé que muchos de ustedes ya lo saben de memoria y dice, recuerde, el propósito y la gracia nos fueron dadas por un llamado a través de Jesús antes de que empezara el mundo. Y sabemos, claro que sabemos, que todas las cosas, todas las cosas, circunstancias, situaciones, eventos, pruebas, problemas, bendiciones, montañas, valles, persecución, sea amado, ser odiado, ser aceptado, ser rechazado, todas las cosas obran para bien
o ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados, a los que a Dios aman. He escuchado mencionar ese versículo 50,000 veces en los últimos años de mi vida. No te preocupes, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien. ¿Qué no sabes? Hay un hermano que está pasando por dolor y ni siquiera es hermano. ¿Alguien? ¿No sabes que todas las cosas obran para bien? No te preocupes, todo va a obrar para bien. Y yo me enciendo cuando escucho a la gente usar este verso de esta manera, porque este verso no es para todos, no aplica para cualquier persona. Hay dos componentes significativos en este versículo que deben ser considerados si vas a usar su contenido. Y el número uno es: todas las cosas juntas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Ese es el número uno. No está trabajando para aquellos que no aman a Dios. Y número dos, está trabajando bien, juntamente para bien, para los que son llamados de acuerdo a su propósito, al propósito que Él trajo a nacimiento dentro de Él mismo antes de que empezara el tiempo, el cual fue puesto dentro de sus llamados santos. Su propósito y gracia fueron puestos dentro de los espíritus y almas sobre aquellos que fueron llamados por su nombre. Esos son los que aplica este versículo, porque todo trabaja o ha trabajado en tu vida hasta este momento para aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados con un llamamiento santo, apartado, aquellos a los que Dios ha soplado su nombre, sobre los que Dios ha soplado su nombre desde la eternidad pasada. Sobre a estos beneficia esta palabra, esta verdad. Aquellos que aman a Dios y que tienen el propósito, que fue traído ese propósito sobre ellos y un plan en ellos que Dios está implementando en este momento presente en sus vidas. Gracias, Señor. Quiero ir a una escritura en Efesios. Vayamos a Efesios, capítulo 1. Efesios 1. Este llamado de propósito, este santo llamado de propósito, tiene que ver con la elección de Dios. Tiene que ver con algo que Dios eligió. No era acerca de tus obras ni de tu elección. No era acerca de lo que tú escojas. Es acerca de lo que Dios escogió para ti. Lo que Dios, cómo Dios y para qué Dios y te diseñó. ¿Para qué te diseñó? Santo su nombre. Así que en Efesios 1, en el verso 11, esto es lo que dice. En Él, digo, en quien asimismo tuvimos suerte o herencia. Hay una herencia en ti, para ti, que hemos obtenido habiendo sido predestinados. Escuchen bien, ahorita no estamos hablando todavía de predestino, pero hacia allá vamos, pero tenemos que pasar por esto para explicar de qué se trata todo esto. Y habiendo sido predestinados conforme al propósito, a su propósito. En Romanos 28 decía que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito.
Tuvimos una herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito, de acuerdo, discúlpenme, a la intención, al propósito, el plan, el trabajo por venir de Él, del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Para aquellos que se ha propuesto, por favor, detengámonos y pongan atención a lo que estoy diciendo hoy. Para aquellos que fueron propuestos por Dios, sobre los que alentó en ellos este propósito, Él tuvo un plan maestro, lo punto dentro de ese mundo olam que Dios quería llenar con la implementación de ese plan. Estos, aquellos que fueron llamados con un llamamiento santo, Kadesh, Kadosh, Él los predestinó, los limitó de antemano, los predestinó de acuerdo a esta intención o razón y propósito de Él, el cual está obrando todo de acuerdo al consejo de su propia voluntad. Todas las cosas, Él está trabajando todas las cosas de acuerdo a ese propósito y al consejo o determinación de su propio deseo. ¿A dónde vas a ir hoy? Dios está trabajando. ¿Dónde has pasado? ¿Por dónde has pasado en tu vida? Dios trabajando. Él trabaja no algunas cosas. Él obra todas las cosas. Y la gente que pelea contra el propósito de Dios, que se resiste al propósito de Dios, que pelea contra el propósito de Dios, Dios no está trabajando y va a continuar trabajando. Es solo tu resistencia al propósito de Dios hace que tu jornada sea bastante más difícil. Humillándote en adoración. Es lo que significa adoración, inclinarse y rendirse, inclinándose y honrando y adorando en honor a Dios como el Rey, como el principio soberano, como la razón de todas las cosas, como el que te trajo y está cumpliendo el plan para llevarte a tu destino, inclinándote a esa cosa, hacia aquel que está sentado y va a estar sentado por siempre en su reino, inclinándote al propósito de ese rey, va a suavizar tu senda muchísimo más. Pero la gente se resiste, yo tengo, tú tienes, y luchemos contra el propósito de Dios porque estamos determinados a obtener nuestro propio camino y nuestro propio propósito, nuestra propia voluntad, nuestro propio consejo. Y esto es más importante que la voluntad, el propósito y el consejo o el propósito determinado de Dios. Pero Dios no deja de trabajar porque nosotros resistimos a su propósito. Él trabaja todas las cosas para aquellos. Bendito el Señor. Constantemente moviendo sus manos, respiramos su espíritu, operando sus poderes angelicales, las fuerzas que Él envía para ministrar a los santos. Dios está todo el tiempo haciendo para llevar a cabo y perfeccionando en ti y en mí el propósito y el plan de Dios que tiene que ver con el destino, para traernos a nuestro final esperado de acuerdo al propósito de Dios. Gracias, Jesús.
Ojalá tenga sentido lo que estoy diciendo. No sé, pero espero que tenga sentido. Regresemos a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Bendito el nombre de Jesús. Así que vimos en Efesios 1:11 que Él predestinó a aquellos que fueron llamados, predestinó y trabaja en sus vidas todas las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo al propósito que Él se propuso desde antes de que empezara el tiempo. Todo este concepto, esta verdad acerca de la predestinación molesta un poco a la mente y hay mucha confusión, creo, en el cuerpo de Cristo acerca de ello. Hay dos campos, uno dice una cosa, otra dice otra cosa. Pero estudiando la palabra de Dios encuentro que ambos están mal, aunque ambos están bien. Lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, que toda la verdad está balanceada. Hay dos lados para cada aspecto de verdad. Nada puede ser balanceado a menos que tenga dos opuestos. Y toda revelación de la palabra de Dios tiene dos lados: hombre y mujer, placer, dolor, frío, caliente, monte, valle, luz, oscuridad. Todo en la verdad lo hace en opuestos y nada existe en este mundo sin el balance de los opuestos. Es lo mismo con la vida de Dios. No puedes tener la vida de Dios trabajando en ti sin el balance de los opuestos. Así que estos dos lados de verdad de la predestinación que vamos a estudiar es así. Miren lo que dice aquí Romanos 8, verso 29. We just got through reading verse 28, right? About all things work together for good to them that love God. Ya leímos el 28, ahora el 29. Porque a los que antes conoció, vaya hombre, eso me vuela el cerebro. Porque a los que antes conoció, esa palabra conoció antes, significa simplemente conocer de antemano. Aquellos en el propósito de Dios que ya había tenido una relación eterna. Es acerca de compañerismo. Él ya tenía una unión, una relación. Para aquellos que conoció desde antes, conoció antes del tiempo, significa conocer previo a algo, significa conocer antes y ver hacia o ordenar por presciencia, por conocimiento antes de que sucediera, como dijo Jeremías. Fui formado en el vientre de mi madre. Antes de que fuese formado, Dios me ordenó como profeta para las naciones. Eso fue antes de que siquiera hubiese sido concebido. Dios lo ordenó por presciencia, conocimiento previo, saber desde antes. Entonces, para aquel que antes conoció, también predestinó. Por lo tanto, cercó a aquellos que tuvieron esta comunión y esta relación con, los predestinó, los cercó y les proveyó una garantía, gloria a Dios, de que su propósito y su plan sería presentado a ustedes en el tiempo a través de todas las cosas que voy a estar trabajando en tu vida. Puedo mirar todo hasta atrás de mi niñez y puedo ver la mano de Dios trabajando en todas las cosas para traerme al cumplimiento de su propósito y su plan. Pero puedo venir a la llenura de Dios.
predestinate, también predestinó. ¿Para qué? fence me in for. ¿Para qué me cercó? Holy calling. ¿Para qué este llamado santo? ¿De qué se trata este llamado santo? This is what it's all about. De esto se trata todo He esto. did predestinate También predestinó para que fuesen hechos conformes, jointly formed para que as, sean it means, formados to be fashioned like de manera to be conjunta, like, ser amoldado o ser como o similar a. He predestined me, Los those me who he predestinó foreknew, according to his purpose, para que fuesen to be hechos conforme conformed to the image a la imagen of his son, de su Hijo, that he might be para que Él sea el primogénito brethren. entre muchos hermanos. I don't know if the penny's dropping. No sé si está cayendo el 20. What was the predestined purpose? ¿Cuál fue el propósito de predestinar? Bueno, cuando lo ves aquí como el más alto llamamiento de Dios, como el propósito predestinado de Dios para aquellos en los que Dios puso su nombre, que vinieron a ser hijos, para ser conformados o ser hechos similares al Hijo de Dios. ¿Por qué? He's saying here Pues aquí lo dice, that he, Jesus, que Él, Jesús, pueda ser el primogénito de muchos hermanos. gonna have brethren. Va a tener hermanos, va a tener una hermandad que son los hijos Eternal Father, para el Padre eterno, Messiah, sons to the eternal Father, hijos who para el are Padre just eterno que son como Él. Oh, I cannot wait to teach No puedo aguantar a enseñar más esto acerca de los hijos de Dios. Es como les dije desde el principio de esta lección, hay tantos hilos de verdad. Para dar un cuadro claro tienes que tocarlas, pero no puedes adentrarte en ellos. Más tarde vamos a tener que empezar a jalar estos hilos para tener un tapete más claro. Pero los hijos de este propósito predestinado de ser formados o traídos a un lugar de hijos para el Padre eterno, como Jesús, ser formados y hechos justo como Él, para que sea el primogénito de hermanos. Así que Jesús es un esposo para su esposa, y para la relación de la esposa y el esposo nacen hijos, no en formas separadas, sino en relación, a través de la relación de Jesús como el esposo. Una relación nace en ti y es formada en ti para el Padre Celestial. No los quiero confundir con eso, lo voy a enseñar después con toda la iglesia aquí, porque quiero hacer una demostración en relación a eso. Bendito el nombre de Jesús. Así que vayamos a una escritura en Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés. Déjenme ver qué capítulo queremos aquí. Eclesiastés 8. Perdón, capítulo 12. Eclesiastés 12. Déjenme tomar tantita agua, discúlpenme. Cuando Dios hizo al hombre y lo hizo del polvo de la tierra, formó su cuerpo del barro, pero el polvo de la tierra y la formación del cuerpo no le dio al hombre vida. Era solo una forma muerta. Aún así, las manos de Dios
le dieron forma, molecules of the earth that come las together, moléculas se juntaron formed y Dios formó from the highest part of the dust, de la parte más alta del polvo de la tierra, and he formed tomó y the body formó of man. el cuerpo del hombre. But it wasn't until Pero no fue man sino hasta breathed into God. que I'm sorry, God Dios breathed into man alentó the breath of life, el aliento de vida en el hombre, man became que el hombre actually a living soul. fue un alma viviente. Fue el aliento del Espíritu de Dios That brought man el que into living existence. trajo al hombre a una existencia viviente. No vivía sin el aliento de Dios, sin el viento, el fuego, el ruaj, Shama. el neshama de Dios, God breathed que into Dios his nostrils. respiró o alentó de sus narices. Con ese aliento, un espíritu y un alma Was placed inside of man. fueron puestos dentro del hombre. Este espíritu y alma venían de la eternidad. Existed with God for Había existido con Dios desde quién sabe cuántos eones de la eternidad pasada. No sabemos eso y no lo vamos a saber hasta que regresemos a la eternidad. spirit and your Tu espíritu y tu alma son very old. muy, muy viejos, muy antiguos. Mi cuerpo casi tiene 60 años, pero mi alma y mi espíritu son antiquísimos. Birthed within God according Nacieron to God's purpose. dentro de Dios, de acuerdo al propósito de Dios para mí. Out of the rock, Pedacitos de la roca. Isaías dice, mirad a la roca de donde fuisteis arrancado, cut out, cortado, formado y quitado de la roca eterna, la roca de verdad, Dios, el Padre. Todos venimos de esa roca, living como pequeñas fire, spirit, piedras vivientes de fuego, espíritus vivientes. Tiene que ver con el embrión de la eternidad, plan of God. un embrión del plan de Dios. Think about it for a moment. Deténgase un poquito y piense en eso. Está sentado ahí en su sofá o donde quiera que esté sentado, tal vez manejando en el carro, donde sea que esté, piénselo. That you are sitting there Que está sentado ahí con eternity. eternidad dentro de ti, un embrión que Dios quiere que traigamos al nacimiento en su propósito y en su plan maestro y traerlo para construir dentro de ti, para que te puedas convertir en lo completo de lo que Dios se ha propuesto para tu vida, basado en su propósito y su destino para ti. Así que Came into this world venimos a este mundo from eternity. de la eternidad Spirits como espíritus y almas. my body. Puedes matar mi cuerpo. Alguien puede entrar en esta iglesia ahorita mismo con una metralleta y dispararme. Die and go back to the dust. Mi cuerpo muere y va al polvo, pero no puede matar el espíritu. No puedes destruir mi espíritu. Viene de Dios, es lo que dice aquí. Ecclesiastes 12. Eclesiastés 12, verso 7. The dust Y el polvo turn to the earth se as it torne was. a la tierra como era, The spirit. y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. God didn't create Dios no creó spirit. tu espíritu, Created your body. creó tu cuerpo, But he did not create your pero spirit. no creó tu espíritu. Él lo dio. Gave it because it's Lo dio part of porque him. es parte de Él. Can't kill. Es lo que no puedes matar el espíritu. Es parte de Dios, es eterno. From eternity. Viene de la eternidad y va a ir a la eternidad. Por eso, Center core. en el centro del corazón de cada ser humano hay un deseo por algo que muy pocos descubren que es. It's the eternal. Es eterno. Eternal things. Es por las cosas eternas que solo pueden satisfacer la eternidad que está dentro del hombre. Praise the name of Jesus. Bendito el nombre de I don't Jesús. know if I'm getting through. No sé si estoy Ecclesiastes llegando. chapter 8. Go over a few pages. Eclesiastés 8. You see, man, El hombre, usted y yo, control no tenemos control say
ni dicho, ni qué decir sobre lo que nos pase después de ese momento en que tomamos ese aliento de vida. Si me permiten decirlo, hasta ese punto, no quiero eso, no quiero aquello, no quiero ir allá, no me quiero sentar, no quiero salvar allá, no quiero sentir eso. Tenemos muchas cosas que podemos decir que no queremos, podemos hacer elecciones, hacemos elecciones, todos tenemos esa voluntad libre que Dios nos dio, pero en el momento en que ese aliento entró dentro, es tomado, se acabó. Y Dios remueve el espíritu y el alma del cuerpo en el que donde Él los puso en la concepción de tu cuerpo, en el vientre de tu madre, y Dios lo toma de regreso al propósito. Va a ser increíble cuando estemos delante de Dios y no seamos pesados en la balanza. Dios de un lado va a tener el propósito que se había determinado y por el otro lado lo que tú hiciste con ese propósito. El maestro les dio talentos, 5, 2, 1 y dijo, cuando regrese quiero ver 5, 2 o 1. Quiero verlos a ustedes llenos o llenado el propósito. Les di 5 para que completen 5. Les di 2 talentos para que completen 2 talentos. Ese es mi propósito para ti. Dio de acuerdo a su habilidad de los siervos o a la capacidad o de acuerdo al llamado sobre la vida que llevaban. Y así es como Dios va a hacer contigo y conmigo cuando nuestro cuerpo vaya a la tumba y seamos llamados de regreso al propósito. Que cuando estemos delante de Dios, ¿cómo nos vamos a ver cuando seamos pesados en la balanza de su propósito, de acuerdo a lo que completamos o logramos de acuerdo a ese propósito? ¿Lo llenamos? No tienes nada más que decir de tu espíritu. Dice en el capítulo 8 y verso 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. No, me voy a quedar con él. Lo he tenido durante 80 años y no me lo vas a quitar. Es mío y me lo voy a llevar a la tumba. El hombre no tiene potestad sobre retener su espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Absolutamente ningún poder. El que quiera hacerlo está peleando una batalla que va a perder. No valen las armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Así que mi punto es que dentro de nosotros hay una sustancia viviente, eterna, que vino de Dios. Tú y yo y todos los seres humanos en esta tierra somos 2/3 eternidad o eternos y solo 1/3 terrenal. Y aún así vivimos como si fuéramos totalmente terrenales. Solo tienes 1/3 terrenal. Cuando Adán, masculino y femenino, en el huerto de Edén, vivieron así, 2/3 espirituales o eternos y 1/3 terrenal, porque ni siquiera necesitaban ropa en su cuerpo, porque irradiaban tal luz espiritual y vida y substancia de acuerdo al propósito de Dios para ellos. Pero cuando eligieron su propio propósito, su propio deseo y voluntad, y resistieron y se fueron en contra de la voluntad de Dios, perdieron. Es como si la substancia eterna, esa vida eternal, ese espíritu eternal, ese espíritu Olam dentro de ustedes fue absorbido, se disminuyó y dejó ese vacío esperando para que este hombre dijera: Dios, sé mi rey. Ven y establece tu reino en este mundo eterno.
to your Me kingship. inclino a tu reinado. Your way, your plan. Ten tu propósito, tu camino, tu plan, que sea cumplido en mí. Y entonces otra vez empezamos a expandir lo que ya no es nada más Cristo en ti, sino tú en Cristo. Porque ese Cristo, esa vida de Cristo se ha expandido más allá de ti. Ya no está nada más Él viviendo a ti, sino tú viviendo en Él. Te vuelves un ser más espiritual que un ser terrenal. Oro para que esto tenga sentido en este día. Todos somos criaturas creadas por el Dios eterno, con un propósito eterno y un destino eterno. Eso es tan poderoso. Ambos de estos van mano a mano en esta cosa llamada tiempo, construyendo el propósito y el destino. Construye el plan maestro en mí, el plan maestro en Dios para lograr el propósito de acuerdo a su destino hecho desde antes de que yo fuera. Pero no puede ser hecho, no puede ser completado o cumplido a menos que el reino sea establecido en este mundo eterno, en el centro de mi ser. Aquí es donde está Sion. De esto es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Esta es la batalla que peleamos para poder llegar ahí. Hay enemigos rodeando esa mesa y esa fortaleza en tu vida, peleando para impedirte llegar ahí, excepto que ahora estamos recibiendo las herramientas y las armas que nos ha dado Dios, que ha provisto para que logremos vencer y podamos ver a Dios como Rey. Tu reino venga y tu voluntad, tu consejo, tu propósito sea hecho en la tierra como lo es hecho en el cielo. Bendito el nombre de Jesús. Oro para que todos empecemos a ver y entender esto y alcancemos para el propósito de Dios y para que ese espíritu dentro sea vivificado e iluminado, reavivado, un lugar y una flama con un deseo y una sed y un hambre por Dios. Y entonces para el propósito de Dios. Solo búsquelo. Todo lo demás cae en su lugar solito cuando tú buscas y tienes sed de Dios. No puedes tener a Dios sin su propósito. No es posible. Si tienes a Dios, tienes su propósito. Si tienes hambre de Dios, tienes hambre de su propósito. Si Dios se mueve en ti, es su propósito el que se está moviendo en ti. No los puedes separar. Porque el propósito de Dios es su voluntad, es su determinación divina, el consejo divino para tu vida. Oro para que estas palabras se vuelvan realidad viviente, quemando en tu ser. En el nombre precioso de Jesús les amamos a todos. Continuaremos con esta clase del domingo. El domingo hablamos un poquito más de predestino o de la visión, tal vez, la vista profética. Oren por mí porque peleo y guerreo para presentar estas lecciones. Es increíble. El enemigo está alrededor de esa mesa, pero en el nombre de Jesús vamos a vencer y a conquistar y a vencer. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.